Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la Asamblea. Dicen por ahí que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Yo les voy a tomar la palabra a los compañeros del PRI y del PAN, lástima que hay muy pocos, para la discusión de este tema. Y precisamente hago referencia a esta frase porque me gustaría hacer referencia a algunos discursos que se dieron en esta tribuna cuando se aprobó el FOBAPROA. Se decía, la aprobación de este dictamen que redefine al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, permitirá a México entrar al nuevo milenio y será cubierto a más tardar en 15 años. Alfredo Phillips del PRI. Santiago Krill decía, no hay que mirar al pasado, ya lo hemos escuchado en esta tribuna, hay que tener miras al presente. El IPAB rompe tajantemente con ese pasado, con ese lastre. Su voto a favor de este proyecto es la respuesta al bienestar del país. Ya hemos escuchado esos discursos en esta tribuna. El IPAB, que empezó con una deuda de 794,000 millones de pesos, hoy asciende a 6 billones. Lo que hoy estamos discutiendo no es de poca relevancia. Cuando se nos dice a nosotros que este es un pasivo laboral, se nos quiere desarmar frente al debate. Se nos quiere decir que estamos en contra de los trabajadores de Pemex. Gran mentira. Nosotros somos solidarios con los trabajadores y con la base de trabajadores, pero no estamos a favor de los excesos ni de las tranzas que están metidos en este pasivo laboral, y lo digo entre comillas, porque hay que definir qué es un pasivo laboral. Son obligaciones que debe de solventar una empresa y que provienen de los beneficios que la ley o un contrato de trabajo otorgan. ¿Qué es en realidad este pasivo laboral dicho por el señor Suárez Coppel, exdirector de Pemex? El pasivo laboral de Pemex es un renglón contable que obliga a Pemex y a CFE a hacer a un apartado financiero como si fuera a deshacerse de sus pasivos laborales completos cada 6 años. Eso forma esta bolsa del pasivo laboral. Esa bolsita del pasivo laboral que se revisaba cada 6 años es lo que hoy nos vienen a presentar y no es poca cosa. No vengan aquí a querer engañarnos. Mientras la deuda pública del país es de 6 billones de pesos, lo que hoy quieren venir a aprobar en los transitorios de esta ley es casi 1/3 de la misma, es decir, 1.7 billones de pesos más a la deuda pública, que fíjense bien, divididos entre los trabajadores que están pensionados o jubilados en Pemex, le asignaría 23 millones de pesos por trabajador. O si lo dividen en años, entre el número de trabajadores y el monto total, daría que estos trabajadores deberían de vivir 220 años, más o menos a un costo de 7 millones de pesos al año de lo que cuesta la plantilla laboral. Esos datos son públicos. Es decir, esta irrealidad que nos vienen a presentar, que es un pasivo laboral, en la realidad es un pasivo financiero de Pemex y de CFE, donde se mete absolutamente toda la deuda que no se puede meter en otros renglones financieros. Yo reto a mis compañeros del PRI y del PAN a que vengan a decirnos
si saben en qué consiste esta deuda. Explíquenos desde esta tribuna, y lo digo en el mejor de los temas. Tienen un lugar más para debatir. Explíquenos en qué consiste este 1.6 billones de pesos que le vamos a colgar a los mexicanos y que además se dice que es una deuda laboral. Díganos cómo se divide, cuántos trabajadores va a cubrir, y entonces estamos hablando de una discusión de fondo, porque ustedes vienen a esta tribuna a decir que nosotros venimos a hablar con descalificaciones, cuando los retamos al debate verdadero, estructurado y de fondo, no les interesa, y diría yo que no conocen, y lo digo con mucho respeto. Yo cerraría con algunas declaraciones bastante simpáticas, diría yo, sobre el tema de esta reforma. Videgaray no solamente dijo que era falso que un tercio de la deuda pública que se va a agregar no quebraría las finanzas públicas. También dijo, y esto si ustedes no lo pudieran explicar, que esto no era una idea del presidente de la República, y está en una entrevista que da el señor Videgaray en Grupo Fórmula. Dijo que esta era una idea de los diputados del PRI y del Partido Verde. Eso lo dijo el señor Videgaray. Yo cerraría diciéndoles a mis compañeros, sobre todo del PRI, que han venido aquí a decir que son los tiempos modernos y que esta es la posición del nuevo PRI, específicamente en el posicionamiento del diputado Ochoa. Yo les recordaría nada más que en 2008 se dijo, el PRI no está a favor de reformar el 27, no estamos a favor de la privatización porque creemos que Pemex puede solo. Y no solamente Pemex puede solo, sino no estamos dispuestos a privatizar ni el transporte ni ninguno de los elementos de la empresa de los hidrocarburos. Eso dijo el PRI moderno del 2008. Aparentemente no tenemos memoria histórica, o si la tenemos, explíquenos en qué ha evolucionado la propuesta energética del PRI. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz hasta